Profe, una pregunta. En las Sí. condiciones, digamos, de la cátedra, Profe, en- ¿aparece mi Profe, entrega? profe, ya le Eh, entregué, ¿le aparece? sí, ya damos por terminado el examen. Si no entró ya, hasta ahora ya tendrán que recuperar. El lunes, martes tendrán los resultados y Profe, ahí le llegó, ¿verdad? verán la lista de los recuperados, ¿sí? Lo que tendrán que recuperar, por la lista de los aprobados. Profe, ¿le llegó mi correo? Profe, Sí, ahí le llegó el mío, González Vélez ¿cuál es su Agustín. nombre? Sí, llegó. Listo. Sí, perfecto, gracias. ¿El Bueno, mío, profe? no podemos Hassan. seguir así. No, pero yo le envié antes, pero no No, me no vi tu nombre, no vi. no me contestaba. Sí, Bueno, sí lo el envié. lunes, martes, ven la lista de aprobados. El que no está aprobado tendrá que recuperar. Es así. Vamos a seguir con esto. le preguntaba, profe, ¿qué es el cuaderno, digamos, de laboratorio? ¿Es esto que hacemos acá en la práctica? No, cuaderno de laboratorio se refiere a los trabajos prácticos de laboratorio que tienen que hacer para el cursado. ¿Sí? Bien, eso lo hacemos a final de cuatrimestre, ¿verdad? Sí, es lo que se estaba haciendo. Al final del cuatrimestre se hace uno o dos prácticos y hay que aprobar un examen, una evaluación, y con eso más los parciales se regulariza. Bien, gracias, profe. Bien, veamos entonces trabajo práctico 4. Vamos a ver relaciones estequiométricas, un punto muy importante para el curso, porque nos permite evaluar las cantidades de materias que al reaccionar genera una determinada cantidad de productos y sabiendo las relaciones estequiométricas podemos hacer cálculos de cuánto producto se genera o cuánto reactivo se necesita. Sabemos que las moléculas reaccionan, se combinan de determinada manera, que en una combinación específica para cada reacción, y de acuerdo a ese tipo de combinación es lo que va a generar la relación estequiométrica en cantidades de masa o de moles entre los determinados compuestos que intervienen en la reacción. Entonces, veamos por ejemplo, analicemos el ejemplo 1A del clorato de potasio. Si vemos en el clorato de potasio, lo primero que tenemos que hacer es igualar la reacción. Fíjense que el clorato de potasio sólido se descompone en cloruro de potasio sólido más oxígeno. Esta es la reacción química. Y tenemos que igualar, poniendo los índices estequiométricos adecuados, para contar el número de átomos que tenemos de cada especie a la izquierda, que sea igual al número de átomos que tenemos de especie a la derecha. Fíjense si Estaba contamos. muy fácil la prueba, ¿verdad? Pero hay compuestos que no les puedo copiar, ¿verdad? Que el vago dictaba re rápido, ¿verdad? O sea, estaba Por escribiendo favor, dióxido de calcio, ¿podés escribiendo dióxido de apagar el calcio así, micrófono? y ya estaba en el punto 3. Yo digo, a la mierda, ¿cómo mierda hago para llegar tan rápido? Escúchame, ¿podés apagar el micrófono? Bueno, sigamos. Estábamos, entonces,
tenemos 2 moles que reaccionan generando 2 moles de cloro de potasio y 3 moles de oxígeno. ¿Sí? Si estos moles los transformamos en masa, lo que tenemos que hacer es multiplicar el coeficiente estequiométrico por la masa molar de ese compuesto. Es decir, acá tenemos 2 moles por la masa de un mol, que sería la suma con el coeficiente, la atomicidad de cada elemento, para generar masa molar, que en este caso es 122,5 gramos. Fíjense, acá transformamos estos moles en masa usando la masa molar del cloruro de potasio, que es 74,5. En el oxígeno tenemos la masa molar de una molécula de oxígeno, es 32 por 3, me da la cantidad estequiométrica de oxígeno que genera esta reacción. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Estamos viendo este problema, ¿no? Hemos igualado la reacción y queremos saber cuántos gramos de oxígeno y volumen del mismo en condiciones normales se producen por descomposición de 43,4 gramos de clorato de potasio. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que una forma de resolver sería una regla de 3 simple. Un momentito. Entonces decimos 2 moles de clorato de potasio generan 3 moles de oxígeno. Si ahora tenemos en la cantidad de masa, que es 2 por 122,5 gramos, que es la masa que está reaccionando de clorato de potasio, va a generar esta masa de oxígeno, 3 por 32 gramos, que serían 96 gramos de oxígeno. Entonces, si yo tengo 43,4 gramos de clorato de potasio, esta cantidad X de oxígeno, ¿cuánto sería? ¿Cierto? Podemos multiplicar 43 por 96 sobre 2 por 122,5 y calculamos esa cantidad. Ahora, la otra forma de resolver es usando factores de conversión estequiométricos. Y esto es interesante porque es la forma recomendable de trabajar, que es convertir a través de los factores de conversión estequiométricos a las determinadas cantidades de reactivos a productos o productos a reactivos, de una forma que es práctica y que nos permite resolver de forma rápida y evitar la regla de 3 simple, que por ahí es confusa y puede llevar errores. Entonces veamos cómo lo resolvemos. La cantidad de gramos de oxígeno que genera esta reacción, sabiendo que estamos haciendo reaccionar 43,4 gramos de clorato de potasio. ¿Cómo lo convertimos a esta cantidad de clorato de potasio en oxígeno? Bueno, usando el factor de conversión, que va a ser un cociente, en donde en el numerador voy a poner la cantidad correspondiente a las mismas unidades que tengo aquí para la masa que yo quiero convertir. Es decir, acá yo quiero convertir 43,4 gramos de clorato de potasio a oxígeno.
Entonces, acá voy a tener que poner abajo gramos de clorato de potasio, el cual se va a cancelar las unidades, y arriba voy a poner a lo cual yo quiero convertir, que sería los gramos de oxígeno. ¿Sí? Siempre se pone abajo, de tal forma el número que tenga las unidades, de tal forma que se cancele con las unidades de referencia que estoy usando, y arriba las unidades a la cual yo quiero llevar esta cantidad, esta masa. Y entonces acá va la cantidad de oxígeno estequiométrica que representa la cantidad de reactivos. ¿Sí? Esta es la relación estequiométrica de las cuales este trabajo práctico trata, ¿no? Es saber cuáles son los factores de conversión que existen en una reacción química entre reactivos y productos, o reactivos y reactivos, o productos y productos, o productos y reactivos, ¿sí? De esta forma nos permite calcular los gramos de oxígeno generados a partir de un reactivo, o la cantidad de productos generados a partir de un reactivo. Bien, entonces, en el punto, bueno, dice gramos de oxígeno y volumen del mismo en condiciones normales, ¿sí? Acá nos falta calcular el volumen. Fíjense que el volumen de oxígeno también lo puedo calcular ahora ya sabiendo la cantidad de los gramos de oxígeno. Primero lo voy a transformar en moles de oxígeno, para lo cual voy a usar este factor de conversión. Bueno, este factor, en donde abajo voy a poner gramos de oxígeno para cancelar con los gramos de oxígeno acá en la cantidad que yo quiero convertir, y arriba voy a poner un mol. Es decir, el factor de conversión es acá, mol a gramos de oxígeno. Sabemos que un mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos, porque es la masa molar del oxígeno. Y ahora que yo lo tengo en mol, voy a convertir a litros. Y sabemos que un mol de cualquier gas, y en particular acá del oxígeno, ocupa 22,4 litros. Y abajo entonces voy a poner la unidad mol, para que se cancele, y arriba 22,4 litros, la unidad litros, para convertir el volumen de oxígeno. O sea, teníamos gramos de oxígeno y ahora lo convertimos a litros de oxígeno. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces el punto C, 2C, ¿cuántos gramos y moles de sal se obtienen? Sal se refiere al cloruro de potasio. Entonces, ¿cuántos serían los gramos de cloruro de potasio que se obtienen? Sabiendo que reaccionan 43,4 gramos de clorato de potasio. Acá vamos a usar el factor de conversión que tenemos para la reacción, es decir, fíjense que tenemos 2 por 122,5 gramos de clorato de potasio, generan 2 por 74,5 gramos de cloruro de potasio. Esta relación de masa es la relación estequiométrica que existe. Lo único que yo tengo que preocuparme es cómo ponerlas adecuadamente, en qué orden voy a poner, cuál va en el numerador y cuál va en el denominador. Para eso tengo que ver las unidades de la cual yo quiero convertir. Yo tengo gramos de clorato de potasio y quiero convertir en gramos de cloruro de potasio. Entonces, sé que abajo tiene que ir gramos de clorato de potasio para que se cancele con este gramo de clorato de potasio, y arriba tiene que ir gramos de cloruro de potasio. ¿Cuál es la relación que existe estequiométrica entre estos dos componentes? Son los valores
de 122,5 por el clorato de potasio, 74,5 de cloruro de potasio. Pero fíjense que acá habíamos dicho que era 2 por 122,5 y acá era 2 por 74,5. Es decir, este 2 se va a cancelar y va a quedar solamente la relación de estos números, ¿no? Esto sería lo mismo que poner acá 2 por y 2 por, pero el 2 se cancela y queda la relación de las masas molares de cada uno de esos componentes. Y dice gramos y moles de esa sal, es decir, los moles de cloruro de potasio, lo voy a sacar. El resultado de esta operación es 26,4 cloruro de potasio. Y ahora para transformarlo en mol, simplemente digo, ¿cuál es la relación? 74,5 es la masa de un mol de gramos de cloruro de potasio. Y acá tengo un mol arriba, por lo tanto eso me da 0,354 moles. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el problema 3. A ver, por favor, si alguien lo puede leer. Yo, profesor, Escucho. para la siguiente reacción, A. ¿Cuántos gramos de hidrógeno de calcio se necesita para que se formen 300 gramos de sal? B. ¿Cuántos moles de HCl reaccionan con el hidróxido? Bien, acá tenemos una reacción que se llama reacción de neutralización. Tenemos un hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es conocido como la lechada de cal. Es un producto básico que se usa en la construcción. Si lo hacemos reaccionar con un ácido, el ácido clorhídrico, se va a neutralizar lo que es básico con el ácido y va a generar una sal más agua. Ustedes ven en nomenclatura que un ácido más un hidróxido da sal más agua. En este caso la sal es cloruro de calcio y más tenemos 2 moléculas de agua. Entonces nos preguntan cuántos gramos de ese hidróxido de calcio se necesitan para que se formen 300 gramos de sal, es decir, 300 gramos de cloruro de calcio. Bien, entonces lo primero que hacemos es poner la ecuación y nos fijemos que esté todo igualado, es decir, los mismos números de átomos a la izquierda sean igual a la derecha. Acá tenemos calcio, un calcio, tenemos un cloro, dos cloros, hidrógeno tenemos 2, más 2, 4, tenemos 4 de hidrógeno, y oxígeno tenemos 1, y 1 acá. Bien, está igualada. Entonces, lo primero que hacemos es ver cuántos moles tenemos. El mol va a representar acá el coeficiente estequiométrico de cada una de las especies. Un mol de hidróxido, 2 moles de ácido, me da un mol de sal más 2 moles de agua. Después que sabemos los moles, tenemos que ver las masas que corresponden a esa cantidad de moles. Un mol de hidróxido de calcio es 74 gramos, su masa molar. Del ácido es 2 por 36,5. Para este representan 111 gramos. Y para el agua es 2 por 18, 36 gramos. Es decir, estas son las masas estequiométricas que corresponden a cada una de las especies intermitentes en esta reacción. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos gramos de hidróxido de calcio necesito para producir 300 gramos de la sal cloruro de calcio? Entonces, ¿cómo hacemos? Calculamos gramos de hidróxido de calcio, que es la cantidad original que tenemos, 300 gramos de cloruro de calcio, y lo transformamos a hidróxido de calcio con la relación estequiométrica. Abajo, ¿qué ponemos? Ponemos gramos de cloruro de calcio, para que se cancele,
¿Y cuánto es la cantidad que tengo que poner? Y bueno, la cantidad que me dice la cantidad estequiométrica, que es 111. Arriba van los gramos de hidróxido de calcio. Fíjense que es 74, la cantidad estequiométrica, 74. Entonces, esta es la relación estequiométrica que tiene que estar así, numerador arriba hidróxido de calcio y abajo cloruro de calcio. ¿Por qué? Porque acá se puede cancelar con esto y entonces las unidades me quedan en gramos de hidróxido de calcio. Como yo les decía, hay que saber trabajar con las unidades de tal forma que queden en forma consistente para que los resultados sean consistentes. Porque si las unidades no están bien, los resultados van a ser erróneos. Por ejemplo, si ponemos al revés estas relaciones, nos van a dar valores que no corresponden. Y eso es lo que tiene la regla de 3 simple. Por ahí se confunden, como es una cuestión mecánica, confunden y muchas veces se ponen resultados erróneos creyendo que se ha calculado bien. En cambio, cuando uno considera las unidades, en cualquier ingeniería, las unidades de las variables con las que se trabaja son sumamente importantes. Por lo tanto, desde inicios de la carrera hay que saber trabajar con las unidades, cancelarlas adecuadamente para que queden los valores que a los cuales yo quiero calcular, queden las unidades que realmente llevan esas variables. ¿Sí? Entonces acá me tiene que dar, yo quiero calcular gramos de dióxido de calcio y entonces me tiene que quedar, mediante el cancelamiento acá de unidades, me tienen que dar gramos de dióxido de calcio. Si no está así, es porque algo está mal. Bien. ¿Cuál es la otra pregunta acá? ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico reaccionaron con el hidróxido? Fíjense los moles de ácido clorhídrico. Parto también del valor original, 300 gramos de cloruro de calcio, y quiero llevarlo a moles de ácido clorhídrico. Fíjense, acá voy a transformar en moles, entonces me fijo bien que tengo que poner acá gramos de cloruro de calcio, se cancela. Si yo veo la ecuación, la fórmula química, la reacción, fíjense que yo tengo 111 gramos de cloruro de calcio para un mol. Para un mol, entonces, abajo va gramos de cloruro de calcio, arriba un mol de cloruro de calcio. Entonces ahora ya lo tengo en moles de cloruro de calcio. Y esto quiero llevarlo a moles de ácido clorhídrico. Fíjense que tengo 2 moles de ácido clorhídrico por mol de cloruro de calcio. Entonces la relación va a ser acá. Abajo va a ir mol de cloruro de calcio porque se va a cancelar con mol de cloruro de calcio acá. Y arriba me quedan 2 moles de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, multiplicando todos estos números, haciendo el cociente, me da que los moles de ácido clorhídrico es 5,4 moles. Esos son los moles que necesito para que reaccionen con 300 gramos, para que produzcan 300 gramos de cloruro de calcio. ¿Está? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Entonces veamos el problema 4. Este también es muy importante para entender el concepto de reactivo limitante, que es otro de los conceptos, o sea, uno de los conceptos es la relación estequiométrica, y otro de los conceptos que hay que aprender acá es cómo saber cuál es el reactivo limitante. Entonces, por favor, que alguien lo lea el problema 4, reactivo limitante. Lo leo yo, profe. Ujú. Si se produce la combustión de 368 gramos de glucosa con 789 gramos de oxígeno, determinar
¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuánto de cada reactante se consume durante la reacción? ¿Cuántos moles de CO2 se producen? ¿Y qué reactivo está en exceso y cuántos moles no reaccionaron? Bien, muy bien. Entonces, nosotros tenemos acá la combustión de glucosa, es decir, cuando hablamos de combustión es directamente una reacción que un combustible, que puede ser una sustancia que tenga carbono e hidrógeno, como la glucosa, que reacciona con el oxígeno y genera dióxido de carbono y agua, como cualquier reacción que tiene carbono e hidrógeno. Al reaccionar con el oxígeno genera como producto dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la reacción acá? Glucosa, que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, más 6 moléculas de oxígeno, me da 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 de agua. ¿Cómo hacemos entonces para avanzar con esto? Vemos cuántos moles representan. En un mol de glucosa serían 6 moles de oxígeno, 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. Como decíamos también, había que transformar esos moles en gramos. Un mol de glucosa representa 180 gramos de glucosa. Los de oxígeno serían 6 por 32, serían 192 gramos. De dióxido de carbono serían 6 por 44 y de agua 6 por 18. Estas son las masas estequiométricas que corresponden a esa reacción. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos una reacción de combustión, supongamos que tenemos carbón, estamos por hacer un asado y empezamos a quemar el carbón, pero para poder quemarlo al carbón, quemarlo completamente, yo tengo que insuflar una gran cantidad de aire. El aire tiene un 20% de oxígeno y ese oxígeno reacciona con el carbón y genera el calor para hacer el asado. Ahora, para hacerlo bien, tengo que darle aire para que se prenda bien el fuego, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no le doy suficiente aire? Le voy limitando la cantidad de aire. Esa reacción se va a ver limitada, no se va a prender suficientemente el fuego porque la cantidad de oxígeno para ese carbón es poca. El oxígeno, en ese caso, estaría como un reactivo limitante, o sea, pararía la reacción porque estaría limitando que el carbón reaccione con el suficiente oxígeno para generar el dióxido de carbono que hace falta como producto. Es decir, tengo menos cantidad de la cantidad estequiométrica que necesitaría de oxígeno para que pueda reaccionar todo el carbón. Entonces acá tenemos que ver qué pasa con la glucosa, porque también puede ser que yo ponga mucho oxígeno y poco carbón, en ese caso se quema todo el carbón. Pero si pongo poco oxígeno, se va a quemar solamente una parte del carbón, no todo el carbón, y ahí la reacción está limitada. Entonces, nosotros tenemos que averiguar acá cuál de los dos reactivos es el limitante de la reacción. Está en menor cantidad que la necesaria por la estequiometría. ¿Sí? Eso va a depender de cada una de las masas que intervienen en la reacción. En este caso dice, tenemos 368 gramos de glucosa y 789 gramos de oxígeno. Pero no sabemos cuál tiene mayor cantidad que la estequiométrica. Entonces, lo primero que hacemos es averiguar cuánto oxígeno estequiométrico necesito para reaccionar con 368 gramos de glucosa.
O sea, la estequiometría, ¿qué me dice? O sea, la relación de masas de la reacción me está diciendo que si yo calculo los gramos de oxígeno que reaccionan con 368 gramos de glucosa, tengo que multiplicar por el factor de conversión. Acá abajo voy a poner la cantidad de glucosa, gramos de glucosa, fíjense que es 180, y arriba voy a poner los gramos de oxígeno, fíjense que es 192. Esta es la relación estequiométrica. ¿Por qué estequiométrica? Porque viene de las masas que intervienen en la fórmula y en la reacción química que tiene que ver con la química de la combinación de la glucosa más el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Entonces, esta cantidad que yo calculo acá, los gramos de oxígeno que reaccionan con 368 gramos, es la cantidad estequiométrica de oxígeno que necesito para reaccionar con esa cantidad de glucosa. Es decir, la cantidad mínima de oxígeno que voy a necesitar para esa cantidad de glucosa. Fíjense que estoy poniendo en realidad 789 gramos y la cantidad mínima es 392, es decir, estoy poniendo mayor cantidad de oxígeno que la cantidad estequiométrica o cantidad mínima que necesito. Por lo tanto, el oxígeno está en exceso, y si el oxígeno está en exceso, significa que la glucosa es el reactivo limitante. La glucosa está en menor cantidad que la necesaria para el oxígeno que tengo. Es decir, la glucosa se puede quemar completamente, ¿sí? El oxígeno es el que va a sobrar. Sería el equivalente a tener un buen fuego para el asado, darle el oxígeno suficiente para que todo el carbón se queme. Bien, ¿alguna duda con el concepto ese de reactivo limitante? No, profe. Bien, eso tiene que estar claro porque en cada problema de reacciones y de estequiometría, siempre hay que estar seguro de que sabemos cuál es el reactivo limitante, porque sabiendo eso, cuál es el limitante, vamos a usar ese reactivo para los cálculos de los productos, ¿sí? Pues, si yo tengo reactivo limitante, por ejemplo, en una reacción de un carbón que se quema, en un asado, tengo carbono más oxígeno. Si yo pongo mucho oxígeno, el reactivo limitante va a ser carbón, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuánta cantidad de dióxido de carbono se produce, voy a usar el reactivo limitante, voy a usar el carbón, la cantidad de carbón para saber la cantidad de dióxido de carbono que se produce. No voy a usar el oxígeno porque el oxígeno está en exceso, lo cual significa que si yo uso para calcular el dióxido de carbono el oxígeno, voy a calcular una cantidad exagerada de dióxido de carbono, lo cual no representa lo real. Entonces, por eso es importante saber cuál es la cantidad, el reactivo limitante que interviene ahí. Entonces, el punto, fijemos a ver, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuántos gramos de cada reactante se consume durante la reacción? Bien, se va a consumir toda la glucosa, es decir, los 368 gramos, pero en el caso del oxígeno, lo que va a reaccionar son los 789 menos los 392 que reaccionan con la glucosa. Es decir, van a sobrar 397 gramos. Y si esto lo transformamos en moles, poniendo acá la masa de oxígeno y arriba un mol de oxígeno, esto corresponde a 12,4 moles. ¿Cuánto? Después dice, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se producen? Bueno, justamente le decía que los moles de dióxido de carbono los vamos a calcular con el reactivo limitante, es decir, con la glucosa. Los 368 gramos de glucosa lo transformamos a moles
de dióxido de carbono, para lo cual dividimos en 180 gramos de glucosa y eso representa un mol de glucosa. Este se cancela con este. Y estos moles de glucosa lo transformó a moles de dióxido de carbono. Fíjense que un mol de glucosa produce 6 moles de dióxido de carbono. Es decir, acá abajo voy a poner un mol de glucosa, que se cancele, y arriba voy a poner 6 moles de dióxido de carbono. Y esto va a ser la relación. De ahí calculo la cantidad de moles de dióxido de carbono, que es 12,2 moles. ¿Sí? Y el punto D, bueno, eso te dice qué reactivo está en exceso y cuántos moles no reaccionaron, ya lo calculamos. ¿Sí? Ya sabemos que en exceso está el oxígeno, sabiendo la cantidad estequiométrica de oxígeno a la que reacciona, restamos, esa es 397, lo que no reaccionó en gramos, y lo pasamos a moles, y es 12,4 moles. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, No, profe, ninguna. Bien. Vamos a ver problema 5. A ver si alguien lo puede leer. Problema 5. A ver, ¿quién puede leerlo? Bueno, ya lo leo yo. Dada la reacción, carbonato de magnesio Sí. más, Ácido. más ácido clorhídrico, más Sí. 2 ácido clorhídrico, da cloruro de magnesio más dióxido de carbono más agua. Sí. Si se parte 400 gramos de carbonato de magnesio con con una pureza de 89%, calcular el volumen de dióxido de carbono producido en condiciones normales de temperatura y presión. Y Bien. después la cantidad de ácido clorhídrico puro que se necesita para reaccionar. Las impurezas no reaccionan. Bien, acá lo que tenemos es una reacción, un carbonato de magnesio, le agregamos un ácido, nos da un cloruro de magnesio, desprende dióxido de carbono y agua. Ahora, este carbonato de magnesio, que es reactivo, no está puro, puede ser un mineral que tenga un 89% de carbonato de magnesio y puede tener otros minerales que son los que no reaccionan, son inertes al ácido y por lo tanto solamente el 89% de esa cantidad de mineral es lo que va a reaccionar con el ácido clorhídrico. ¿Sí? La pureza es la cantidad del producto que me interesa sobre la cantidad total de un mineral por 100. Eso significa la pureza de un mineral en cuanto a un producto de interés. Entonces, fíjense, tenemos este carbonato de magnesio, que puede ser un mineral de carbonato de magnesio con un 89% de carbonato de magnesio puro. Ponemos la reacción, nos fijemos que está todo igualado. Como les decía, se pone la cantidad en moles que representan cada una de las especies con su coeficiente estequiométrico: un mol de carbonato de magnesio, 2 moles de ácido clorhídrico, un mol de
cloruro de magnesio, 1 mol de dióxido de carbono y 1 mol de agua. Ponemos las cantidades estequiométricas: 84 gramos de carbonato de magnesio, 2 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico, y acá solamente voy a poner la del dióxido de carbono, que es la que necesitamos para calcular, 44 gramos. Entonces, viendo el enunciado, ¿qué es lo que tenemos que calcular? El volumen de dióxido de carbono producido en condiciones normales de presión y temperatura. Fíjense, esto, como les decía, ustedes pueden calcularlo por regla de 3 simple y está bien, no hay ningún problema en eso. O lo pueden calcular con factores de conversión, como lo vamos a hacer acá. La regla de 3 simple, si está bien y la hacen bien, no hay ningún problema, se considera perfecto. Lo que pasa es que muchas veces se confunde en el cálculo con regla de 3 simple, y por eso es que recomiendo que usen los factores de conversión para no equivocarse. Entonces, el volumen de dióxido de carbono, partimos de 400 gramos de esta muestra M, la voy a llamar, que es una muestra mineral con 89% de pureza. Entonces, para calcular la cantidad de carbonato de magnesio puro que tengo, voy a poner acá 100 gramos de muestra. El mineral corresponde a 89 gramos de carbonato de magnesio puro. Estos gramos de muestra, gramos de mineral, se cancelan. Entonces ahora yo tengo la cantidad de carbonato de magnesio puro. Y ahora lo voy a transformar en moles, para lo cual voy a poner los gramos de carbonato de magnesio, que representa un mol, que son 84 gramos, y arriba un mol de carbonato de magnesio. Como acá yo tengo gramos de carbonato de magnesio puro, se cancelan acá gramos de carbonato de magnesio. Luego, simplemente transformo a mol de dióxido de carbono, y fíjense que un mol de carbonato de magnesio genera un mol de dióxido de carbono, así que la relación acá es 1 a 1, mol de carbonato de magnesio, se cancela, y me queda mol de dióxido de carbono. Ahora, no me pide solo mol, me pide volumen. Por lo tanto, este mol lo voy a transformar en volumen, y por lo cual lo voy a multiplicar por este factor de conversión, en donde transforma un mol de dióxido de carbono, que se cancela acá, corresponde en condiciones normales de presión-temperatura, que significa una temperatura de 0 grados Celsius y una presión de 1 atmósfera. Un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Es decir, todo ese producto y cociente representan los 94,9 litros para el volumen de dióxido de carbono en condiciones normales de presión y temperatura que estamos buscando. ¿Está claro eso? Bien, el punto B me pide saber la cantidad de ácido clorhídrico puro que se necesita para reaccionar, diciendo que las impurezas no reaccionan. Pues bueno, teníamos el mineral de carbonato de magnesio, que tiene una determinada pureza, 89%, o sea, partiendo de lo mismo que partimos en el cálculo anterior, los 400 gramos, al cual lo multiplicamos por 89 sobre 100, para calcular la cantidad de carbonato de magnesio puro. Hasta acá tenemos la cantidad de carbonato de magnesio puro. Y queremos saber la cantidad de ácido clorhídrico. Fíjense que las relaciones estequiométricas son 84 gramos de carbonato de magnesio, corresponde a 2 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Y esa es la relación que tengo que poner acá, sabiendo que las unidades que tengo que poner abajo corresponde a los gramos de carbonato de magnesio, y corresponde a 84, y arriba van los gramos de ácido clorhídrico, que es lo que estoy buscando, que es 2 por 36,5, las masas. Por lo tanto, ese producto
va a dar 309,4 gramos de ácido clorhídrico. ¿Está? Sí, profe. Bien. Vamos avanzando rápidamente al problema 6. A ver quién puede leer. Valentina Chejade, ¿está ahí? Sí, Puede el leer el 6. problema 6, sí, por favor. Se parte de una caliza al 90% de pureza en carbonato de calcio y se obtiene 468 gramos de cal viva. Según, leo la fórmula, Sí, carbonato de calcio me da el óxido de sólido calcio más dióxido de y óxido de carbono carbono. en estado gaseoso. ¿Cuántos gramos de mineral se necesitan? ¿Cuántos moles de dióxido de carbono se obtienen? ¿Qué volumen de dióxido de carbono se obtienen en CN de T y P? Condiciones normales de presión y temperatura. Bien. Bueno, acá tenemos una reacción que permite obtener la cal viva, que es el óxido de calcio, a partir de la piedra caliza, que es el carbonato de calcio, que se realiza en hornos a alta temperatura. Se pone el carbonato de calcio a calentar y a temperatura cercana a los 800 grados genera el óxido de calcio sólido y el gas dióxido de carbono. Esto es lo que conocemos como cal viva, usada en la construcción. Entonces nos piden calcular cuántos gramos de mineral, es decir, se refiere al carbonato de calcio o piedra caliza impuro, que tiene un 90% de carbonato de calcio. ¿Sí? Después nos piden los moles de dióxido de carbono que se obtienen y qué volumen tienen en condiciones de presión y temperatura normales. Entonces, ¿cuál es la cantidad que quiero producir? 468 gramos de óxido de calcio. Ese es el producto que quiero obtener. ¿Sí? Entonces, y me dicen cuánto mineral voy a necesitar, cuánta caliza al 90% de pureza en carbonato de calcio voy a necesitar para generar esa cantidad de producto. Entonces, en este caso, para calcular, yo tengo que saber qué es lo que quiero calcular. Los gramos de mineral, el mineral impuro. ¿Cuál es la referencia que tengo? Lo cual yo quiero obtener son los 468 gramos de producto óxido de calcio. Entonces, lo que acá tengo que ver es multiplicar por los factores de conversión adecuados a este producto que me transformen en gramos de mineral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, transformar este óxido de calcio, gramos, a gramos de carbonato de calcio puro. Para lo cual usamos la relación estequiométrica, que me da la reacción. Sé que 56 gramos de óxido de calcio producidos, necesito 100 gramos de carbonato de calcio puro. Entonces, como este es gramo de óxido de calcio, abajo voy a poner gramos de óxido de calcio, los 56, y arriba voy a poner los gramos de carbonato de calcio puro, que son 100. ¿Sí? Entonces ahora ya lo tengo en carbonato de calcio puro. Pero lo que yo quiero saber es el mineral, es decir, la caliza al 90% de pureza en carbonato de calcio. Entonces tengo que transformar ese producto puro en mineral. ¿Cuánto tengo en 100 gramos de mineral? Tengo 90 gramos de carbonato de calcio puro, de acuerdo a lo que me dice la pureza. Si tengo 90%, significa que tengo 90 gramos de carbonato de calcio puro en 100 gramos de mineral. Este va a ir abajo porque de esa manera
yo puedo cancelar los gramos de carbonato de calcio puro y me quedan gramos de mineral. Entonces ese producto es los gramos de mineral que necesito para producir 468 gramos de óxido de calcio puro. Y en el punto B, me piden cuáles son los moles de dióxido de carbono producidos. Bueno, parto del mismo dato, siempre conviene partir del dato de referencia, es decir, el dato que está en el enunciado, 468 gramos. Primero lo transformo a moles de óxido de calcio, sabiendo que 56 gramos de óxido de calcio corresponde a un mol de óxido de calcio, gramos de calcio se cancela, ahora tengo un mol de óxido de calcio, y la relación que tengo acá es que un mol de óxido de calcio corresponde a un mol de dióxido de carbono, es decir, 1,1. Este se cancela con este, y me queda mol de dióxido de carbono, son 8,4 moles. El volumen, simplemente sé que esos 8,4 moles calculados por la relación estequiométrica o relación de volumen que hay, mol a volumen, un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa 22,4 litros, mol se va con mol, y esto me queda entonces el resultado en litros en condiciones normales de presión y temperatura. Ese es el resultado que estamos buscando. ¿Alguna pregunta ahí? No, profesor. Bien. Vamos a ver el problema 8. A ver, ¿quién lo lee el 8? Yo, profe. Bien. Se hace reaccionar 150 gramos de Fosfato de calcio. sí, fosfato de calcio al 85% de pureza con 248 gramos de ácido sulfúrico puro, según la ecuación siguiente. Fosfato de calcio 2 más 3 ácido sulfúrico dan 3 sulfato de calcio más 2 ácido fosfórico. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuánto reacciona? B. ¿Cuál es el rendimiento teórico de esta reacción con respecto al ácido fosfórico? C. ¿Cuánto ácido fosfórico se forma si el rendimiento de la reacción es del 97%? Bien. Entonces, acá queremos ver la producción de ácido fosfórico. Tenemos 150 gramos de fosfato de calcio o ortofosfato de calcio al 85%, más 248 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, lo primero que hacemos es escribir la reacción, nos fijemos que está todo igualado, ponemos la cantidad de moles y ponemos la cantidad en gramos que representan cada uno de esos moles, particularmente para estos que son los que vamos a usar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál de los dos reactivos, ya sea el fosfato de calcio o el ácido sulfúrico, son los limitantes de la reacción. ¿Cuál es el reactivo limitante? Entonces, lo primero que tengo que ver es cuánto ácido estequiométrico voy a necesitar para la cantidad de fosfato de calcio que tengo. Si yo tengo 150 gramos de ese compuesto impuro, voy a calcular la cantidad de gramos de fosfato de calcio puro. Por lo cual es 150 por la pureza, que es 0,85, es decir, esto es lo mismo que poner 85 sobre 100.
0,85. Esa es la cantidad de gramos de fosfato de calcio puro. Ahora, esta cantidad, para reaccionar con esta cantidad, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico necesito? Pongo acá la cantidad de fosfato de calcio, 127,5 gramos, y lo transformo en ácido sulfúrico estequiométrico. Fíjense que voy a poner acá abajo los gramos de fosfato de calcio, que son los 310 que hay acá, y los de ácido sulfúrico, 294 arriba. ¿Sí? Entonces, calculando esa cantidad, estos son los gramos de ácido sulfúrico estequiométrico, 120,9, es menor a la cantidad que se puso para reaccionar, que es 248 gramos de ácido sulfúrico. Por lo tanto, si este es menor a la cantidad que se puso, ¿qué significa? Se está poniendo más cantidad, o sea, 248 es mayor a lo que yo necesito, que es 120,9, que es lo que me dice la estequiometría. Por lo tanto, el ácido sulfúrico está en exceso, lo cual significa que el reactivo limitante es el fosfato de calcio. ¿Sí? Es el primer dato que yo tengo que sacar del problema. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Y cuánto reacciona? Y bueno, en el reactivo, si es el reactivo limitante, va a reaccionar la cantidad de compuesto puro que puse. Es decir, puse 150 del mineral por la pureza, que es 0,85, la cantidad de compuesto de fosfato calcio puro, 127,5. Toda esa cantidad es la que va a reaccionar con la cantidad de ácido estequiométrica que tenga, y el ácido va a sobrar. O sea, va a reaccionar todo el fosfato de calcio y va a sobrar ácido porque es el que está en exceso. ¿Cuál es el rendimiento teórico de esta reacción con respecto al ácido fosfórico? Acá fíjense que nosotros queremos obtener el ácido fosfórico como producto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se considera como rendimiento teórico? Es lo que me dice la estequiometría que va a producir la cantidad de ácido fosfórico. Fíjense que si yo tengo 150 gramos, este es el mineral, lo multiplico por la pureza, serían los 127,5 que calculamos anteriormente. ¿Y cuánto ácido fosfórico me va a producir? Bueno, multiplico por un factor de conversión que tiene que ver con la estequiometría. Fíjense que da 196 gramos de ácido fosfórico cada 310 gramos de fosfato calcio o 294 gramos de ácido sulfúrico. Acá, fíjense, tenemos 310 y acá arriba 196. Este se va a cancelar con este y esto me va a quedar en gramos de ácido fosfórico teóricos. Es decir, esta es la cantidad teórica que se produce para esa cantidad que tengo. Es decir, la cantidad estequiométrica viene a ser lo teórico. ¿Sí? Y entonces la otra pregunta es, ¿cuánto ácido fosfórico se forma si el rendimiento de la reacción es del 97%? ¿Qué sería el rendimiento de la reacción? Bueno, cuando la reacción produce la cantidad estequiométrica de acuerdo a las masas que pusimos acá, si me produce la cantidad equivalente a la estequiometría que me dan estas cantidades, el rendimiento es 100%. En la realidad, siempre una cantidad de reactivos que combino no me da la cantidad exacta estequiométrica de producto. Siempre va a dar un poco menos por las distintas ineficiencias que existen en una reacción química que tienen que ver con las condiciones del medio, con
la combinación adecuada de las moléculas, siempre hay una ineficiencia que permite que el rendimiento sea menor del 100%. Entonces, si yo tengo un rendimiento menor, en este caso del 97%, tengo que calcular esa cantidad de acuerdo a ese rendimiento. Es decir, los gramos de ácido fosfórico van a ser los gramos de fosfato calcio puro por la relación estequiométrica que hay entre ácido fosfórico y fosfato de calcio, y lo voy a multiplicar por 97 sobre 100, porque este 97 gramos sería la cantidad de ácido fosfórico reales que se produce con respecto a los 100 gramos de ácido fosfórico teórico. ¿Sí? Es decir, multiplicar por 0,97 para obtener la cantidad real de ácido fosfórico que se produce. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien, el problema 9 también hay que calcular el reactivo limitante. Lo veamos rápidamente antes de terminar. Lo repasemos un poco. A ver si alguien lo lee, por favor. A ver, Miguel Sacchetti, ¿está ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Puede leer el problema 9? Se mezclan 350 gramos de óxido de cromo 3 con 160 gramos de aluminio y reaccionan según la reacción óxido de cromo 3 más 2 aluminio más óxido alumínico más 2 cromo. El inciso A. ¿Cuánto óxido de aluminio se forma y cuántos átomos de cromo líquido se producen si el rendimiento es el teórico, rendimiento real porcentual del 100%? ¿Y cuánto óxido de aluminio se forma y cuántos átomos de cromo líquido se producen si el rendimiento real porcentual es del 80%? Bien. Fíjense que nos están preguntando ya directamente la cantidad de producto. Pero siempre que ya tenemos una reacción y vemos las cantidades de reactivos, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es el reactivo limitante. Es decir, si no nos preguntan, no significa que no haya que averiguarlo. Siempre hay que averiguar si hay uno de los reactivos está en una cantidad menor a la estequiométrica. Entonces hay que calcularlo eso, independiente de que lo pregunten, porque si no lo calculamos, podemos calcular mal la cantidad de productos generados, porque podemos usar el reactivo en exceso, en realidad tenemos que usar el reactivo limitante. Entonces, tenemos 350 gramos de óxido de cromo con 160 gramos de aluminio que reaccionan, de acuerdo a esta reacción. Ponemos la cantidad de moles que representan, 2 moles, las cantidades en gramos que representan cada uno de estos moles. Entonces tenemos que calcular los gramos, 350 gramos de óxido de cromo más 160 gramos de aluminio. ¿Cuánto óxido de aluminio se forma? Bueno, tengo que tomar una de esas cantidades y calcular la cantidad estequiométrica del otro reactivo. Entonces, yo puedo calcular cuántos gramos de óxido de cromo estequiométrico necesito para 160 gramos de aluminio. Calculo los gramos de óxido de cromo, pongo la cantidad de referencia, 160 gramos de aluminio,
Fíjense que acá tengo 54 gramos de aluminio por 152 gramos de óxido de cromo. Entonces, para convertir, voy a cancelar acá los gramos de aluminio. Y esto me queda 450,3 gramos de óxido de cromo. Esa es la cantidad estequiométrica para 160 gramos de aluminio. Fíjense que esta cantidad es mayor de la que se puso en la reacción, que es 350 gramos de óxido de cromo. Por lo tanto, se está poniendo menos de lo que realmente hace falta estequiométricamente. Eso significa que si está menos de lo que hace falta, está limitando la reacción. Es decir, el óxido de cromo es el reactivo limitante y el aluminio está en exceso. ¿Sí? Entonces, sabiendo cuál es el limitante, eso me va a permitir calcular ahora sí la cantidad de productos que tengo. ¿Cuántos son los gramos de aluminio y cuántos son los átomos de cromo que se producen? Entonces, para calcular los gramos de aluminio, ahora sí voy a necesitar el reactivo limitante, que es el cromo, óxido de cromo, perdón, y lo transformo en gramos de óxido de aluminio con la relación estequiométrica que saco de la ecuación química. Estos gramos de óxido de cromo se cancelan y me quedan los gramos de óxido de aluminio, y esa es la cantidad de producto. ¿Cómo calculo los átomos de cromo? Bueno, parto también del reactivo limitante, 350 gramos de óxido de cromo, lo transformo en gramos de cromo, que serían 104 gramos, de acuerdo a la reacción que tenemos acá. Tenemos gramos de cromo con respecto a 152 gramos de óxido de cromo. ¿Sí? Entonces, este se cancela con gramos de óxido de cromo y transformo estos gramos de cromo en moles de cromo con la masa molar de cromo, que es 52 gramos por mol. ¿Sí? Entonces, este gramo de cromo se cancela, me queda en mol de cromo. Y fíjense que yo lo que quiero saber es el número de átomos. Y como sabemos que por mol de cromo hay el número de Avogadro de átomos, 6,02 por 10 a la 23 átomos, ya lo puedo calcular a la cantidad de átomos de cromo que hay. Ahora me dicen, ¿cuánto serían los gramos de óxido de aluminio teniendo un rendimiento de un 80%? ¿Sí? Simplemente esa cantidad que obtuve anteriormente como gramos de óxido de aluminio como producto, la voy a multiplicar por 80 sobre 100, porque es el rendimiento. Es decir, voy a obtener un 80% menos, o sea, un 80% del valor original, es decir, 187,9. Y lo mismo voy a hacer con el número de átomos de cromo. Lo multiplico por 80 sobre 100 y voy a tener un valor de 2,22 por 10 a la 24. Este es el rendimiento real si la reacción se produce, digamos, distinto al rendimiento teórico de un 100% si todo reacciona como lo esperado, pero en general siempre hay una ineficiencia en la reacción, y eso se llama el rendimiento de la reacción, que disminuye la cantidad de productos con respecto a la estequiométrica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda respecto? No, profe. Bueno, como siempre les digo, les recomiendo que hagan estos problemas de estequiometría. Estequiometría es un tema fundamental de este curso de Fundamentos de Química, y hay que saber resolver los problemas, tomar, digamos, el entrenamiento en resolverlo, y eso se hace haciendo los problemas. Profesor, Sí. ¿podemos sacar de screen a los puntos que nos han faltado para ver cómo hacerlos?
Me gustaría más explicarlo en consulta. Bueno, ¿Sí? Bueno, profe. Vengan los martes a partir de las 2 y el que tenga duda le explico. ¿Sí? Ok, profe. Porque tenemos que ir avanzando en el trabajo práctico 5 la próxima semana. Yo les digo que hagan los ejercicios, si quedó alguno sin hacer, háganlo. Hagan los ejercicios adicionales, que hay un montón. O sea, tienen material para ejercitarse en cantidad. Lo único que tienen que hacer es sentarse con papel y lápiz y hacer. Ahí van a surgir los problemas, ahí van a surgir las dudas. Si no lo hacen, no surgen las dudas y creen, ustedes mismos se engañan que creen que saben y no lo saben. Entonces, la forma de aprender es hacer, sentarse con papel y lápiz y resolver. ¿Sí? ¿Estamos? Profe. sí, profe. Bueno, cortamos aquí. Estamos cerca de las 2, así que nos vemos entonces la semana que viene. La semana que viene le estaré mandando